Soy su maestra Maite Foullón, a cargo de las materias propedéuticas o materias universitarias, ¿sale? Y bueno, entonces recordemos un poco de lo que hemos estado hablando en estos bloques de este curso. Recuerden que ya hemos pasado por la parte de comunicación, la primera parte que fue de locución. Luego hablamos un poquito de medios masivos de comunicación, ¿sí? Posteriormente empezamos con lo de ciencias de la salud. Si recuerdan, hablamos un poco de toxicología y su estudio y su importancia. Hablamos después sobre la profesión de químico farmacobiólogo para que ustedes conocieran un poquito de la carrera y del trabajo. Hablamos también de la profesión de médico, donde entrevistamos a alguien ya de esta profesión para que se den una idea también de cómo fue su carrera y cómo es ahora su trabajo, ¿sí? Hablamos también en esta parte de ciencias de la salud de lo que es metodología de investigación. Si recuerdan, vimos que las partes de metodología de investigación en cuanto al método científico, vimos en dónde lo vamos a poner en práctica y vimos algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, hasta ahí culminamos con ciencias de la salud. ¿De acuerdo, chicos? Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de otro tema diferente, que es la primer parte de sociología, ¿sí? Para que ustedes conozcan ahora otra parte de las profesiones o ramas tipo sociólogas, sociológicas, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a empezar diciendo qué es sociología o qué estudia o por qué la importancia. De hecho, todos tenemos, a veces se hace un poco aburrido esta parte, pero en realidad todos tenemos, eh, hemos visto algo de esta materia en lo cotidiano, ¿sí? Porque, bueno, sociología nos está diciendo como propia palabra, socio viene como de sociedad, ¿sí? Y logía viene de un estudio, ¿sí? Entonces es estudio de la sociedad, ¿de acuerdo? Etimológicamente hablando. Sin embargo, la palabra ahora va más a fondo, se ha ido definiendo con actualizaciones cada vez más completas, ¿sí? Entonces nos viene sociología precisamente de un estudio de la sociedad, pero viene desde tiempos muy remotos antes de Cristo, que es como ahorita tenemos la pauta para medir el tiempo, donde el ser humano se empezó a preguntar, bueno, ¿qué es lo que una sociedad o la gente de una población o de una ciudad, cuáles son los factores que hacen que la sociedad esté en paz, ¿sí? Que pueda haber una convivencia con cierta armonía, con cierta estructura, cómo es que se logra organizar para que todo funcione y llegue a ser una sociedad con paz, ¿sí? Otra pregunta, ¿por qué es necesario tener una sociedad en paz o en armonía? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que las personas de una sociedad pues no se maten? ¿Sí? ¿Cuáles son las normas indispensables que nos rigen para crear una convivencia sana y por qué es indispensable hacerlo? ¿Sí? Todas estas preguntas entonces las empezaron a investigar o a tratar de ver cuáles eran las mejores normas, tanto en política, en economía, en organización educativa, ¿sí? En educación de salud. Entonces todas estas preguntas fueron completando precisamente toda esta parte, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, chicos. La sociología viene entonces desde hace mucho, ¿sí? De que nuestra cultura empezara, estas preguntas ya se hacían, ¿sí? Bueno, entonces vemos también diferencias entre las diferentes sociedades. Nosotros podemos tener aquí, no sé, una población pequeña, pero dentro de esta población pequeña ya hay variantes,
¿sí? De costumbres, tal vez hasta de comida, ¿sí? Entonces la sociología, chicos, está estudiando hasta por qué hablamos diferentes idiomas, ¿sí? ¿Por qué vestimos diferente entre sociedades? ¿Sí? ¿Por qué escuchamos la música que escuchamos en diferentes regiones? ¿Sí? Eh, ¿No se han preguntado también cómo es que va cambiando la moda? ¿Qué es lo que rige que la moda vaya en constante cambio? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que en invierno debemos de usar cierto tipo de maquillaje? ¿Cómo sabemos que en primavera debemos de usar otro tipo de maquillaje? ¿Cómo sabemos que los colores también van variando con la temporada? En invierno nosotros vamos vistiendo un poco más de colores oscuros, ¿sí? No se han preguntado esto, que es algo bien cotidiano y de hecho que se encarga la sociología propia de estar viendo todas estas modificaciones en la sociedad, ¿sí? Entonces, como les digo, ustedes están en contacto con todos estos factores a nivel social, pero no se hacen muchas preguntas ni reflexionan tampoco de, pues a nivel sociológico, cómo es que van todos estos cambios o cómo también estamos estables hasta cierto punto, ¿sí? Bueno, entonces, para esto precisamente hay dos corrientes sociológicas o dos tipos de sociólogos, ¿sí? Que investigan estas partes de sociología, ¿sí? La primer corriente, bueno, la primer corriente se enfoca en estudiar cómo la sociedad está en estabilidad, ¿sí? Está en permanencia, está en paz con lo que ya lo rige, ¿sí? Entonces, eso es lo que ve. ¿Cómo es que la sociedad llega a la estabilidad política, cultural, ¿sí? En general, social, cómo está la estabilidad, en eso se basa, ¿sí? Luego está la otra corriente sociológica que está más preocupada por el cambio en la sociedad. ¿Cómo es que se dan los cambios en la sociedad? ¿Qué es lo que hace que una sociedad se modifique o que necesite cierta modificación para seguir en armonía? Qué cambios necesita, cómo se dan, ¿sí? Cómo se da una transformación en la sociedad. De eso se preocupa. Entonces, por eso son dos corrientes, ¿sale? Eh, en la primera, de la permanencia o que una sociedad sea constante o sea estable, está también la parte de Carlos Marx. No sé si han escuchado hablar de ellos. Él fue un pensador muy importante en sociología, chicos, porque resulta que él decía que todo se basaba en la producción, ¿sí? En la producción de una sociedad. Él decía, bueno, eh, todo se tiene que regir porque la sociedad necesita, pues, producir, ¿no? Nosotros necesitamos ropa, necesitamos accesorios, necesitamos calzado, necesitamos comida, necesitamos muebles para el hogar, etcétera. Entonces, él decía que todo se basaba en la producción de esta sociedad. Ahí se basaba la organización y y también nos decía que si había una modificación en esta producción, pues iba a haber algún cambio, alguna transformación, pero él se basaba principalmente en esto, en ver la producción, decía que todo se basaba en eso, ¿sí? Entonces, la producción regía precisamente, era la parte central y entonces regía todo lo cultural, ¿sí? Podía también hasta regir la parte del arte, ¿no? De cómo la música se va generando, por ejemplo, se va produciendo y cómo va entonces también modificando la sociedad, ¿sí? O haciéndola estable también de alguna forma. También nos hablaba entonces de cómo la producción a nivel central también podía regir la parte de la política, ¿sí? Dependiendo de la economía. Podía regir entonces la parte artística que les estoy diciendo, podía regir la parte también de salud, ¿sí? La economía. Ahorita lo vemos muy claro, chicos, con lo del COVID. Es una parte de salud, ¿sí?
que ahorita nos está afectando de no salir, de aislarnos, de cuidarnos más, ¿sí? Pero esto fue también una modificación económica. Ahorita dice que nos puede venir una crisis precisamente pues porque el trabajo se está disminuyendo, como varios se desocuparon en su trabajo, pues ya no está habiendo el mismo movimiento de la economía y mucho menos tampoco la misma producción, ¿sí? Por tanto, la producción entonces en muchos aspectos se ha visto modificada, ha sido disminuida y entonces esto se ha modificado pues bastante, ¿sí? A nivel político, a nivel de salud, hasta a nivel artístico. Ahorita vemos que la música ha sido detenida un poco en producción, que ha sido detenida en el cine, por ejemplo, varias películas que tenían este año que salieron en febrero o marzo, se vio detenida y tal vez salgan hasta el otro año posiblemente por el aislamiento que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, todo esto precisamente es un pequeño ejemplo, fíjense, de cómo una cosa que modificamos en la sociedad puede modificar toda la estructura, ¿sí? Entonces, Carlos Marx, volviendo a este ejemplo, él, además de decir de la producción, nos habla también de la parte estructural, ¿sí? Es otra corriente estructuralista, ¿sí? Él nos habla que la sociedad está basada en una estructura de varios factores, donde cada factor por sí solo no es tan importante como cuando todos los factores se combinan y empiezan a armar esta estructura, ¿sí? Ahí recae la importancia de cada factor y la función diferente de cada uno, de cada factor, pero que en conjunto ya son más importantes y más influenciables en la sociedad, ¿sí? Entonces, Carlos Marx era esto, ¿sí? Era parte de una corriente estructuralista y además nos dice que todo se regía por la economía, ¿sí? Basándose en la producción de la sociedad, ¿sí? Entonces, eso es lo importante que nos dice Carlos Marx. Esta teoría todavía, les digo, es vigente. Ahorita, como les di el ejemplo, es vigente. ¿Sale? Entonces, posteriormente vamos a ir viendo otras teorías que también ahorita nos rigen o que son posibles, dependiendo de ciertas situaciones, chicos. Acuérdense que hay muchas situaciones en la sociedad que nos van a regir y entonces, con base en eso, vamos a ver las teorías que rigen estas situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hizo Carlos Marx. Posteriormente también viene Strauss, Levi Strauss, fue otro pensador muy importante en sociología que nos dice, él nos habla más sobre un aspecto precisamente o una característica en la sociedad que va a hacer que se establezca un orden en la misma gracias a esta norma o a esta característica de la sociedad, ¿sí? Entonces, nos habla desde las normas familiares, ¿sí? Nos dice, a ver, en la familia, ¿cómo es posible que una norma a nivel familia conserve, conserve precisamente la estructura y funcionalidad de la familia, ¿sí? Esto es, por ejemplo, una norma, es no mezclas, ¿sí? Dentro de la misma familia, ¿sí? Es decir, sí, pues no va a haber como mezclas dentro de la misma familia, ¿sí? Esta es una norma, chicos, no escrita, establecida por la sociedad, ¿sí? Gracias a esta norma, nosotros vemos cierta paz y armonía en la estructura de la familia y por eso la funcionalidad sigue, sigue pues sí, esta paz, ¿sí? Esta constancia, ¿de acuerdo? Porque luego precisamente vemos que puede haber muchos disturbios si se rompe esta norma. De hecho, también a nivel fisiológico o anatómico, si hay mezclas en la misma familia, puede haber deformaciones en las generaciones posteriores y etcétera, ¿sí? Entonces desde ahí ya se da un disturbio
y pues por eso esta norma es importante. Entonces Strauss nos habla de eso, nos dice cómo una norma general no escrita puede llegar entonces a que esta parte central de la sociedad, que es la familia, se conserve de una forma estructurada y ordenada, ¿sí? Entonces de eso nos habla Strauss, nos dice cómo una norma rige todo, ¿sí? O consta de algo importante para que todo llegue a ser funcional. Entonces estos dos pensadores, chicos, fueron muy importantes. Y bueno, después vienen otras preguntas que tal vez ustedes no se han hecho, si se lo han hecho, pues bueno, esta es parte importante de la sociología, ¿sí? ¿Cómo es que una sociedad tiene sus límites, ¿sí? Sus límites, por ejemplo, a nivel de territorio, ¿sí? ¿Cómo sé que yo de este metro para acá ya estoy hablando de Estados Unidos, de esa sociedad, ¿sí? ¿Cómo sé que... también otra pregunta muy importante, ¿cuáles son las normas o los límites para una sola persona como individuo que es, ¿sí? Establecidos para yo conservar la paz y la tranquilidad o tener una convivencia sana, ¿sí? ¿Cuáles son los límites de una persona? ¿Sabes qué? De conservar cierta distancia, de hablarte con respeto, ¿sí? ¿Qué más? Sí, de no evadir tu intimidad, por ejemplo, ¿sí? Todo esto son normas a nivel individual, ¿sí? Entonces, como de estas normas a nivel individuo se pasan a normas a nivel colectivo. ¿Cuáles son entonces las normas a nivel colectivo que son importantes para que una sociedad fluya? Entonces, de todo esto, chicos, todas estas preguntas que yo estoy planteando desde la moda, desde el arte, desde el territorio, desde la política, ¿sí? Porque ahorita también tenemos la parte política de cómo sabes tú por quién votar, ¿sí? ¿Cómo saben, por ejemplo, los candidatos, qué tipos de norma nos gustaría que nos rija a nosotros para podernos convencer o para que haya más paz y tranquilidad? ¿Cómo saben ellos, por ejemplo, desde qué aspecto empezar a modificar, ¿sí? Entonces, todas estas preguntas, chicos, son tan importantes en la sociedad que tal vez no nos habíamos dado cuenta de todas estas preguntas o cosas que a diario vivimos, que la sociología está ahí presente estudiándola día con día, ¿sí? Entonces, aquí recae la importancia, chicos. Y bueno, eh, profesiones que tienen que ver con la sociología. La primera y bueno, número uno con todo lo de estudio de la sociedad va a ser la antropología, ¿sí? Acuérdense que la antropología nos va a estudiar desde la conducta humana, cómo es que yo como individuo me comporto, y cómo es que puedo interactuar con las demás personas armando una sociedad, ¿sí? Cómo diferentes sociedades pueden interactuar, cómo diferentes familias pueden interactuar, ¿sí? Cómo es que en la misma sociedad todavía hay diferentes subculturas eh, que son capaces de convivir con cierta paz, ¿sí? Ejemplo, nosotros tenemos nuestra sociedad mexicana, ¿sí? Pero dentro de la sociedad mexicana ya tenemos diferentes lenguas, ¿sí? Está el náhuatl, está otro tipo de dialectos hablados en México. Todavía están otras culturas también, donde hay diferentes gastronomías. Si te vas a diferentes ciudades de aquí, de México, van cambiando, ¿sí? Cómo va cambiando también la vestimenta en cada uno de ellos, en la música en cada uno de ellos, ¿sí? Y bueno, entonces todo esto va estudiando la antropología. Y entonces también otra cosa importante, como la religión, en otro tema, es importante también a nivel social. Tenemos aquí, por ejemplo, la ciudad de San Luis Potosí, ¿sí? Somos una sociedad, se supone que más homogénea, pero entre comillas, ¿sí? Porque dentro de esta sociedad nosotros nos diferimos también por la religión, ¿sí?
que si va a haber católicos, testigos de Jehová, cristianos, no sé, hay otros tipos de religiones todavía, son muy extensas y pueden ser muy variadas también aquí en San Luis Potosí, ¿sí? Y cómo es que tenemos cierto grado de tolerancia entre nosotros para convivir, ¿sí? No por tú el hecho de ser de tal religión, ya no te voy a dirigir la palabra, ¿no? Sino es que yo soy capaz de poder dialogar contigo, y ya está, ¿sí? O si tú me brindas un servicio y si eres de cierta religión y pasando a otro tema también o de sexo o de preferencia sexual, pues yo voy a tener cierta tolerancia, ¿no? Y entonces esto va a ser precisamente que haya una paz o una armonía en la convivencia a nivel social, ¿sí? De todo esto se encarga también la antropología. Cómo es que estamos constantes en ciertas costumbres, cómo se dan las modificaciones, cómo es la conducta entre sociedades y entre otras, ¿sale? Entonces, en la primera rama es la antropología, chicos. Esto es muy importante. Quien estudia este tipo de profesión, bueno, puede dedicarse a la investigación, puede dedicarse a la docencia, ¿sí? Etcétera. Los antropólogos también tienen diferentes ramas. Está la antropología forense, ¿sí? Que es como una combinación entre, bueno, estudian la conducta del ser humano, pero además también la investigan ya a nivel, por ejemplo, cuando hay algún crimen, de cómo se pudo haber dado cierta conducta humana, cómo pudo haber actuado, por ejemplo, el asesino, dónde pudo haber dejado alguna huella, y dan perfiles, ¿sí? Por ejemplo, de un asesino para poderlo buscar, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas combinaciones entre diferentes ciencias es de verdad muy útil en la sociedad. Entonces está, por ejemplo, la antropología forense. No sé si han visto por ahí la serie de Bones, que precisamente las personas científicas que están ahí son antropólogos, ¿sí? Antropólogos forenses. Entonces, aquí está otra rama de esto muy importante. Luego está también la parte de filosofía, ¿sí? La filosofía pues nos dice precisamente cómo es el pensamiento, de dónde viene el pensamiento de las personas, cómo se ha ido modificando, eh, cómo es el raciocinio de cada quien, ¿sí? O de una sociedad en conjunto, ¿sí? Cómo es que diferentes factores nos rigen a nosotros para llegar a cierta estabilidad a nivel del pensamiento, ¿sí? La verdad que es una ciencia más como ancestral, ¿sí? Porque de aquí precisamente también está la otra rama que nos lleva a la psicología. La psicología también es una rama que se puede decir un poco de la parte de sociología, porque nos dice precisamente, investiga a fondo o estudia a fondo cómo es la mente humana, ¿sí? Cómo es que yo me estoy comportando, eh, qué es lo que a mí me puede perturbar o modificar mi mente, cómo es la resiliencia, ¿sí? Esta palabra es muy importante de cómo mi mente puede otra vez llegar a la normalidad después de alguna perturbación mental, ¿sí? Entonces precisamente estudia cómo es la mente, ¿sí? Cómo es la mente y cómo puedo entonces yo interactuar con las demás personas para que yo pueda estar con una mente saludable. O sea, hay alguna perturbación, por qué viene y cómo poder contrarrestarla, ¿sí? Para que precisamente un ser humano pueda seguir en paz consigo mismo y por tanto con la sociedad, ¿sale? Entonces está la parte de la psicología. Posteriormente también viene la parte de la teología, chicos, ¿sale? La teología es precisamente otra parte de la sociología que nos estudia precisamente como de nuestras creencias, ¿sí? Cómo es que nosotros como sociedad precisamente tenemos diferentes creencias en un ser todopoderoso que nos está, por ejemplo, observando o que también, sí, todas estas creencias también nos estudia lo que es la teología,
¿sí? Y entonces también pues nos está estudiando cómo es la relación, ¿sí? Entre nosotros con diferentes creencias y cómo puede ser la relación entre nosotros como humanos y ese ser supremo en el que creemos, ¿sí? También esto estudia la teología. ¿Qué otras ramas están? Están bastantes ramas, chicos, que tienen que ver con la sociología. En general en sí también está lo que es la profesión así tal cual, ¿no? De estudio de la sociología. Entonces esto nos da una generalidad, ¿sí? De todas estas preguntas que les estoy haciendo. Está. Entonces también aunque no lo crean, también, por ejemplo, la moda, estudiar todo lo de la moda, ya estamos estudiando también un aspecto en sociología, ¿sí? Ahorita, como les acabo de comentar, cómo es que la moda va cambiando, cómo es nuestro pensamiento en cuanto a nuestra vestimenta, qué es lo que proyectamos, ¿sí? Cómo va cambiando las temporadas, los colores, todo lo de la moda también tiene que ver con un poco de sociología, porque estamos estudiando precisamente lo que es el comportamiento. Ay, perdón, ¿sale? Entonces también está el arte. El arte, aunque no lo crean, también es una parte de sociología, ¿sí? Porque nos dice cómo es que nos relacionamos con una parte de entretenimiento y cómo llevamos nuestros sentidos a una forma palpable, ¿sí? A una forma tangible. Sí, acuérdense que el arte también es una parte de nuestras sensaciones o sentimientos que los llevamos a cabo de una forma que yo pueda ver, que yo pueda sentir o que yo pueda escuchar, ¿sí? Entonces, toda la música, por ejemplo, la sociología estudia también, por ejemplo, el rock, ¿no? Originarios, cómo es el origen del rock, por ejemplo, cómo se ha ido modificando, qué tipo de gente escucha el rock, que por qué les puede gustar, eh, y cómo es ahora el rock moderno, ¿sí? Cómo se ha ido modificando. Bueno, por mencionar solo ¿cómo se dice? Una clasificación de música, ¿sí? Pero todo esto estudia la sociología. Entonces, también cómo dejar el arte plasmada para que la sociedad tenga un entretenimiento o sepa cómo yo me estoy comunicando a través precisamente de la música, ¿sí? Cómo estoy yo también conectándome contigo o hacerme entender por medio de alguna pintura, ¿sí? Cómo es que yo me estoy dando a conocer por medio de algún arte plástica también, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos son de sociología, chicos, claro que sí. Entonces, todo el entretenimiento que vemos también del cine, que también es arte y una forma de la sociedad muy importante, todos los shows, por ejemplo, son parte importante a nivel sociológico, ¿sí? Entonces, aquí recae su importancia, chicos. Espero este pequeño video y esta clase de introducción a la sociología les haya podido ayudar a que ustedes vean lo importante que es este estudio también de esta rama, ¿sí? Y que vean ustedes las opciones que tienen en cuanto a sociología. Las que os acabo de mencionar también son muy importantes. Posteriormente vamos a estar hablando precisamente un poco de filosofía, de su estudio un poquito más a fondo. Vamos a estar hablando también un poquito de literatura, porque la literatura también en la parte de sociología es muy importante, ¿sí? Cómo yo es que me estoy dando a conocer sobre mis sentidos, ¿sí? Cómo la literatura también ha conservado cómo ciertos grupos sociales, ¿sí? De gustos diferentes con la literatura también tiene que ver. Vamos a hablar también un poco de teología y vamos a hablar un poco de antropología. Los historiadores también son muy importantes en la parte de sociología. Acuérdense que los historiadores precisamente nos hablan de cómo han ido evolucionando políticamente, económicamente algún tipo de sociedad, ¿sí? Por ejemplo, conocemos la historia de México, conocemos la historia de Estados Unidos, de Europa, etcétera, ¿sí? Estudia precisamente todos los acontecimientos importantes en la historia que nos llevan a la actualidad para que esa sociedad sea ahora la que es,
¿sí? En política, en arte, en economía, etcétera. Entonces también los historiadores son importantes, chicos. Y vamos a estar hablando de todas estas ramas o todas estas profesiones que tienen que ver con sociología más adelante en otros videos. Ojalá que les haya servido un poco esto y que haya despertado su interés también por este tipo de profesiones. Que tengan buen día. Hasta luego.